Presento también al doctor Pedro Ordúñez, epidemiólogo, Regional Advisor de Enfermedades Crónicas No Transmisibles para América Latina y el Caribe de la Organización Panamericana de la Salud. Al doctor Eduardo Sabio, infectólogo, ex profesor de infectología de la Universidad de la República Uruguay, ex presidente de la Asociación Panamericana de Infectología. Al doctor Abdias Hurtado, nefrólogo, profesor de nefrología y co-coordinador del Comité de Desastres de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión. Y al doctor Claudio Mascheroni, jefe del Servicio de Nefrología en San Pedro, expresidente de la Sociedad Argentina de Nefrología y coordinador del Comité de Hemodiálisis de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión. Además, esta sesión estará coordinada por los miembros de GLOM con Latinoamérica. Presento al doctor Franco Cabeza, doctor Julio Gutiérrez, al doctor Javier Soto y a la doctora Sonia Rodríguez, quienes son coordinadores de GLOM con Latinoamérica y que llevarán a cabo la moderación de este panel. Cedo el micrófono al doctor Alejandro Ferreiro. Bienvenidos todos y muchas gracias por conectarse. Bueno, muchísimas gracias al grupo GLOMCON por, primero, darnos esta participación de SLAM, segundo, por participar en esta alianza estratégica que cerramos ya hace unos meses y que realmente nos beneficia a todos, y por darnos este espacio en este momento tan particular que estamos viviendo a nivel mundial, con repercusiones seguras a nivel de nuestra comunidad nefrológica, tanto en los pacientes como en la fuerza de trabajo y fuerza de tareas. Así que si les parece, ya comparto mi presentación e iniciamos. Adelante, doctor. Bien. Vamos a ver si logramos que funcione. Perfecto. ¿La ven? Excelente. Bueno, muy bien. Vamos a, en estos 20 minutos, hacer referencia a los pacientes con enfermedad renal crónica en los tiempos de la enfermedad por coronavirus, desde una perspectiva latinoamericana. Vamos así. Bien. Que yo hablo en representación del grupo de trabajo que tomó bajo su responsabilidad la redacción de estas recomendaciones para el manejo de estos pacientes a nivel de Latinoamérica, que está conformado por representantes de dos organizaciones, que son la Sociedad Latinoamericana de Nefrología y Hipertensión, la Asociación de Infectología Panamericana y STALIC, y como ustedes ven en esta figura, hay representantes de múltiples países de la región, de América Latina y del Caribe, por lo cual pensamos que justamente estas recomendaciones tienen una amplia representación. No tengo conflictos de interés para declarar. Desde la perspectiva latinoamericana vale la pena situarnos en qué situación estamos nosotros en nuestro continente en el momento actual, antes del inicio de la pandemia y el impacto que puede tener sobre ella. En el momento actual, en América Latina, tenemos una prevalencia de pacientes en tratamiento sustitutivo renal de 800 pacientes por millón de población. Esta prevalencia nos da valores de pacientes en hemodiálisis cercanos a los 400.000. Este gráfico es publicado en 2017, pero recogía datos hasta 2013. Y como ustedes ven, hay un porcentaje importante, alrededor del 20% de los pacientes en tratamiento sustitutivo renal que están trasplantados renales y un número un poco menor de pacientes en diálisis peritoneal. Por lo tanto, la población en tratamiento sustitutivo renal en Latinoamérica, como en otros lugares, es bastante heterogénea. También es heterogéneo la participación de los países en cuanto a este valor de 800 pacientes por millón de población. Como ustedes ven, la prevalencia de pacientes en tratamiento sustitutivo renal varía mucho de país a país, desde algunos países que tienen prevalencias que están casi en la tercera parte del promedio, y algunos países como Puerto Rico o Chile que están prácticamente por encima del doble. Esta prevalencia de tratamiento sustitutivo renal se relaciona bien directamente a las capacidades que tienen los países de dar cobertura sanitaria y los recursos utilizados en el tratamiento de la salud y la enfermedad, además de la enfermedad renal en sí, como podemos ver que hay una muy fuerte asociación
entre la prevalencia de tratamiento sustitutivo renal, la esperanza de vida al nacer, que es un indicador de la fortaleza del sistema sanitario, y también con el Producto Bruto Interno. Por lo cual ya podemos ver que los países en América Latina y el Caribe son heterogéneos, no solo en cuanto a lo que tiene que ver con la cobertura de tratamiento sustitutivo renal, sino en las fortalezas que tienen para enfrentar los desafíos de salud y enfermedad que tienen sus poblaciones. Si vamos a pensar qué es lo que ocurre en cuanto a la incidencia de tratamiento sustitutivo renal, en América Latina en el año 2018 estábamos en valores de 154 pacientes por millón de población, de nuevos pacientes que ingresaban anualmente a tratamiento sustitutivo renal, y como ven también esta frecuencia, esta tasa de ingreso, incidencia de tratamiento sustitutivo renal es bastante heterogénea en los países. Yo creo que vale la pena pensar que si nosotros dividimos esto por cuatrimestres, están ingresando en América Latina aproximadamente 50 pacientes por millón de población a tratamiento sustitutivo renal. Y esto se va a dar en este próximo año y en este próximo cuatrimestre. Y a estos pacientes también tenemos que darle tratamiento y asistencia. Lo que sí es importante destacar que no habiendo algo que explique desde el punto de vista epidemiológico, un factor que explique estas diferencias de incidencia entre los países, podríamos estimar que aproximadamente en la región hay unos 200.000 personas que pudieran haber requerido, pueden requerir tratamiento sustitutivo renal por ingreso a plan de sustitución renal y no lo alcanzan en nuestra región, lo que habla de debilidades del sistema para el tratamiento de los pacientes con enfermedad renal crónica. Esta debilidad depende en buena parte también de la carencia de recursos económicos, recursos de infraestructura, recursos humanos para dar cobertura a los pacientes con tratamiento sustitutivo renal. América Latina y el Caribe tiene una tasa de 15 nefrólogos por millón de población que está bastante por debajo de los valores medios de Europa occidental y Norteamérica. El número de nefrólogos por millón de población para enfrentar los requerimientos y las necesidades de tratamiento de nuestros pacientes también varía mucho de país en país, y hay solamente 4 países que se acercan al número de nefrólogos que tienen los países de Europa occidental, y ustedes ya saben lo que está pasando en algunos de los países occidentales en cuanto a los requerimientos de personal para hacer frente a esta epidemia que no dan abasto, y bueno, nosotros estamos bastante lejos que esto a nivel latinoamericano. ¿Qué sabemos de la enfermedad renal crónica que no está en tratamiento sustitutivo renal en América Latina? Y esto es importante a tener en cuenta desde el punto de vista que los pacientes que tienen enfermedad renal crónica son por sí una población de riesgo para la adquisición de esta enfermedad de la que estamos hablando, del COVID-19, y que por otro lado también se asocia a una mayor frecuencia de eventos adversos. No teníamos datos de lo que ocurría a nivel de América Latina, pero por suerte tenemos desde hace pocas semanas información que se obtuvo a nivel de Argentina con una encuesta a nivel nacional que pudieron determinar cuál es la prevalencia de enfermedad renal crónica a nivel poblacional y a nivel país. Es la primera vez que tenemos estos datos a nivel de América Latina. En esta encuesta, que incluyó a 1.170 pacientes, de toda la República Argentina, encontraron una frecuencia de enfermedad renal crónica de 12,7%, por lo cual estiman que habría 4 millones de argentinos con enfermedad renal crónica. Esta frecuencia de enfermedad renal crónica aumenta en los grupos etarios más altos y llega a ser del 42% de los individuos de más de 65 años, que justamente es la población de mayor riesgo de eventos adversos frente a la infección por coronavirus. Si nosotros extrapolamos esta frecuencia al resto de los países de América Latina, los autores de este estudio establecían que probablemente en Latinoamérica y el Caribe cerca de 60 millones de personas presentan algún grado de enfermedad renal crónica. Es así que nosotros podemos decir que en Latinoamérica, en el momento actual, que tiene 640 millones de habitantes, hay más de 450 millones de adultos,
probablemente hay más de 50 millones de mayores de 65 años y 50 millones de pacientes con enfermedad renal crónica, y que existen 450.000 pacientes que están en tratamiento sustitutivo renal al día de hoy, y estos son datos que son fidedignos y obtenidos del Registro Latinoamericano de Diálisis y Trasplante. Probablemente haya más pacientes con enfermedad estadio 5 porque no alcanzan tratamiento sustitutivo, pero esto nos muestra que en la región hay un nefrólogo por cada 70.000 pacientes con enfermedad renal crónica y un nefrólogo cada 700 pacientes con tratamiento sustitutivo renal. Y esto es una debilidad importante al momento de hacer frente a situaciones emergentes como la que probablemente vivamos en los próximos meses en la región. Otro de los aspectos a tener en cuenta es que estos 450.000 personas que están en tratamiento sustitutivo renal son como un ping-pong de individuos que van de la comunidad a los centros asistenciales, tienen contacto con los servicios asistenciales y el personal de salud, forman un clúster que luego vuelven a la comunidad, y esto ocurre 12 o 13 veces por mes. Y esto, desde el punto de vista epidemiológico, puede tener un enorme impacto, y por eso es una población sobre la cual hay que poner la lupa para tomar acciones directas. ¿Qué sabemos de la injuria renal aguda en América Latina? Sabemos poco, pero de lo poco que sabemos es que los recursos que se destinan al tratamiento de la injuria renal aguda son pobres, son pocos, y en muchos de los lugares son inadecuados y no cubren las necesidades de la población en el momento actual sin vivir situaciones especiales de estrés. Sobre esta situación que tenemos en América Latina aparece este nuevo actor, que es el virus del SARS-CoV-2, que ustedes bien lo conocen, que hace su aparición en escena en el mes de diciembre en China, fuertemente en Europa a partir de fines de enero y febrero, y que actualmente ya está mostrando casos en todos los países de América Latina, en un momento muy particular que es el inicio del otoño, el día de mañana, y todo el invierno por delante. La dinámica de la transmisión de la enfermedad debe conocerse para ver qué acciones podemos tomar a nivel de nuestra población susceptible, que son los pacientes con enfermedad renal crónica y sobre todo aquellos que reciben tratamiento sustitutivo renal con diálisis o trasplante. Estos huéspedes susceptibles se pueden enfrentar a un agente infeccioso, que en este caso es un virus que tiene una alta capacidad de transmisión por vía aerógena, el cual además ha demostrado tener transmisión a nivel de medio ambiente, sobre todo de las superficies, en el cual, si bien no hay un vector animal, sí puede haber vectores humanos, y particularmente el personal de salud, la familia y los mismos pacientes pueden ser un vector para la diseminación de este germen. Y en el caso particular de los huéspedes, algunos de los factores asociados a mala evolución son factores que están vinculados a factores genéticos, factores tecnológicos, las comorbilidades que de alguna forma determinan cuál va a ser la evolución de estos pacientes. Cuando vamos a ver un brote de enfermedad, un brote depende del balance entre la población susceptible y la que no lo es, la presencia o no de inmunidad a vacunas, y no tenemos inmunidad adquirida previa para lo que es el SARS-CoV-2, las características del germen, las vías de penetración, las características del medio ambiente y el periodo de incubación, que en este caso sabemos que es bastante corto, de alrededor de 6 a 7 días, y esto determina de alguna forma cómo va a ser el brote de la enfermedad, y estos son los determinantes que de alguna forma explican cuál es la dinámica que está teniendo esta epidemia, que después va a ser más desarrollada por el doctor Sabio. Si nosotros queremos mitigar esta epidemia con el objetivo de que no tenga un brote explosivo que haga claudicar los sistemas de salud, es necesario lograr achatar, bajar esa tasa de contagio masivo con diferentes acciones, sobre todo acciones de salud pública, acciones para disminuir la carga de los hospitales y para permitir que de alguna forma el sistema de salud haga frente al aumento de la demanda, que se va a sumar a lo que es la demanda habitual en servicios que muchas veces ya están saturados. Las claves del éxito para esto son fundamentalmente el distanciamiento social, la cuarentena cuando es necesario, y por el otro lado tener bien claro que nuestros pacientes conforman cohortes, y por otro lado nuestros trabajadores forman cohortes que tenemos que de alguna forma asegurar la disminución del contagio dentro de estas cohortes.
Entonces, sobre esta base es que hola, ¿sí? Sobre esta base es que se desarrollaron las recomendaciones para el manejo de pacientes con la enfermedad renal frente a la epidemia de coronavirus. Estas recomendaciones fueron ampliamente difundidas y están disponibles en la página web de SLAM, están disponibles en la revista Panamericana de Salud Pública como un enlace a nuestra página y será publicado en las próximas 48 horas en Nefrología Latinoamericana. En estas recomendaciones que ustedes las tienen disponibles y por lo tanto no vamos a repasarlas en forma extensiva en todos los diferentes puntos que tienen, pero sí hacer hincapié en algunos de ellos. Empieza con la definición de caso, la definición de caso sospechoso, la de caso confirmado, en la cual se toman las definiciones que maneja la Organización Panamericana de la Salud. Y aquí quiero hacer un paréntesis en particular, y es que de la información que tenemos, que es escasa, porque ustedes saben bien que este brote lleva 3 meses de evolución, la información escasa que tenemos en los pacientes con enfermedad renal crónica, particularmente los pacientes en tratamiento sustitutivo renal, parece mostrar que las manifestaciones clínicas de nuestros pacientes no concuerdan exactamente con la definición de caso sospechoso en la población general. En realidad los pacientes son pausisintomáticos, los pacientes en diálisis crónica, en las pocas series que hay publicadas muestran que los síntomas en realidad son bastante vagos, difusos, la presencia de tos y fiebre no es tan frecuente y esto es un problema en cuanto a la identificación de caso. Los supuestos sobre los que se basan estas recomendaciones es, por un lado, el hecho de que SARS-CoV-2 es un virus respiratorio y en el cual se espera una muy amplia diseminación a nivel poblacional en los próximos 6 meses en nuestra región, porque nos va a tomar el otoño-invierno, sobre todo en los países que estamos al sur del Ecuador. Por otro lado, que la población portadora de enfermedad renal crónica es un grupo de alto riesgo para eventos adversos, eso ya hay varios reportes que lo muestran, que los pacientes que tienen el cuadro grave de COVID-19 tienen una alta probabilidad de presentar injuria renal aguda, que requiera un tratamiento sustitutivo con alto consumo de recursos, que la población en enfermedad renal crónica recibe tratamiento en centros de hemodiálisis constituye justamente un grupo de riesgo, debido por un lado al estado inmunológico y por otro lado la alta probabilidad de diseminación de la infección en el lugar donde recibe el tratamiento, y por otro lado que el personal de salud asignado al cuidado de estos pacientes en tratamiento sustitutivo es altamente capacitado, es escaso y tiene muy baja posibilidad de reemplazo cuando hay ausentismo. Entonces, en esta situación de escasez de recursos, nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles para disminuir esta curva de ascenso del brote, de alguna forma con estrategias que tienen que estar dirigidas a disminuir la diseminación en los pacientes y en el personal susceptible para la identificación temprana de caso probable y un soporte precoz y disminuir la severidad de los casos que se presentan. Y sobre todo, esto se logra con acciones de educación y prevención. Desde el punto de vista nefrológico, nosotros, los autores, todo el grupo de trabajo, dividió las recomendaciones en 3 escenarios. Por un lado, los pacientes con enfermedad renal crónica estadio 5 en reemplazo renal, los pacientes que desarrollan injuria renal aguda y los potenciales donantes de órganos. Es así que los pacientes con enfermedad renal crónica, por un lado, pensando en los pacientes, las principales estrategias están, por un lado, a instruir a los pacientes en la aplicación de medidas de seguridad, enfatizando el lavado de manos para disminuir la adquisición de la enfermedad a nivel comunitario. Por otro lado, la importancia de que los individuos sean, y los pacientes, se hagan cargo de su estado de salud y sean capaces de realizar autodiagnóstico y reporte para evitar acudir a la unidad de diálisis en caso de tener síntomas y que al acudir a la unidad de diálisis lo hagan en las mejores condiciones posibles de aislamiento. Y también se plantea junto con infectología que estos individuos deben recibir vacuna de gripe estacional
justamente porque la circulación de la gripe estacional se va a dar en esta época y puede confundir los diagnósticos y los tratamientos. Es así que hay diferentes estrategias de educación hacia los pacientes. Ustedes conocen que hay cartelería, diferentes cartas, recomendaciones. Desde SLAM particularmente se realizó un video que ya fue difundido ampliamente en la región, donde se dan instrucciones a los pacientes de cómo deben manejarse a nivel domiciliario, tanto si son portadores de la enfermedad como si no la tienen, para disminuir la probabilidad de adquisición. Por otro lado, en las unidades de diálisis y trasplante se sugiere que haya cartelería en las áreas comunes para que los pacientes aprendan a identificar cuando tienen síntomas posibles de la enfermedad que lo transforma en casos sospechosos, justamente para implementar las medidas que los permita identificar según signos o síntomas, y de esa forma rápidamente tomar las medidas de aislamiento necesarias que están recomendados a nivel mundial. Es así que ustedes conocen varios tipos de cartelería en este sentido, pero tiene que ser bien sencilla, bien fácil. Que el paciente identifique los síntomas principales de la enfermedad, como es la tos, la fiebre, la disnea, que avise antes de ingresar a la unidad de diálisis, y si estos síntomas aparecen en domicilio, que el paciente se comunique telefónicamente con su centro de diálisis, que lo orientarán a dónde debe concurrir, tratando de evitar que el primer punto de contacto con el sistema de salud sea en la unidad de diálisis. Y esto es bien importante porque cuando pensamos en la dinámica de la transmisión de la enfermedad, el paciente puede transformarse por sí mismo en un vector desde la comunidad a la unidad de diálisis, dentro de la unidad de diálisis a otros pacientes, los pacientes al personal y nuevamente a la comunidad. Es por esto que se plantea que es necesario que las unidades de diálisis tengan un sistema de triaje para que antes del ingreso a la unidad se identifiquen los casos que pueden ser portadores de la enfermedad para establecer las medidas adecuadas. Y debe instruirse al personal para identificar los pacientes que tienen un cuadro clínico grave que requiere atención inmediata especializada y eventualmente ingreso hospitalario. Y es así que nosotros planteábamos en el grupo de trabajo la utilización, por ejemplo, del Quick SOFA para identificar pacientes de riesgo que deben ser trasladados a hospitalización. En Uruguay, el grupo de sociedades científicas, junto con el Ministerio de Salud Pública, realizó una catalogación de los pacientes en 3 categorías: verde, amarillo y rojo, según la presencia de síntomas, y según eso, forma de presentarse, y en el momento del triage, los pacientes catalogarlos entre aquellos que pueden seguir manejo domiciliario, que requieren internación o observación inicial, o aquellos que requieren cuidado intensivo. Una propuesta de manejo en el triage de las unidades de diálisis recoge la propuesta que se hizo en SLAM casi simultáneamente. Planteaba justamente que los individuos, cuando llegan al centro de diálisis, se ve si cumplen con las definiciones de caso de sospecha. Si no lo tiene, ingresa a la unidad de diálisis. Si lo tiene, o llega al centro de diálisis ya con síntomas y el triage los identifica, se catalogan en rojo, amarillo y verde, y según eso es cuál es la dinámica que se sigue con los pacientes dentro de la unidad de diálisis, que está bien explicada en las guías. Lo que es bien importante es que aquellos pacientes que son sospechosos o comprobados de enfermedad por COVID-19 deben separarse de otros pacientes en la unidad de diálisis. En la medida de lo posible deben contarse con áreas de aislamiento para estos pacientes en cuanto se identifican. Si no hay áreas de aislamiento, debe lograrse la mayor separación posible, por lo menos 2 metros desde el paciente más cercano. Los pacientes hay que tratar que se trasladen por sus medios particulares y no en ambulancias comunes o transportes comunes, justamente para disminuir la diseminación de los pacientes. Se debe suspender el uso de comedor común de los pacientes, y la limpieza y desinfección de la sala debe hacerse en forma regular de todas las superficies, de acuerdo a las recomendaciones que realice cada país, pero teniendo en cuenta que tanto el alcohol, la lejía, son extremadamente eficientes, y el agua y el jabón también, para eliminar el virus. Nuestro objetivo es justamente evitar que los pacientes que van a la unidad de diálisis
además de enfermarse gravemente, se transformen en un boomerang que vuelve a la comunidad y lleva consigo mismo la enfermedad y continúa la difusión a nivel de la comunidad. Y de alguna forma frenar ese ping-pong al que hacíamos referencia previamente. Es así que se deben asignar áreas para diálisis para los pacientes sintomáticos, se puede hacer separación de los pacientes por turno. Hay centros de hemodiálisis que tienen la capacidad de abrir un cuarto turno o un turno vespertino si estaba cerrado para manejar estos pacientes como una cohorte. Y lo que sí no se recomienda es la transferencia de los pacientes sin síntomas de alarma para ingreso hospitalario, porque esto puede llevar, ustedes imagínense, 450.000 individuos dializándose regularmente en América Latina. Si un porcentaje importante de esos pacientes son transferidos al hospital cuando tienen síntomas leves, harían colapsar todo el sistema de salud y no permitiría de alguna forma hacer frente a la epidemia y a todos los pacientes que no tienen enfermedad renal crónica. En cuanto a las unidades de diálisis peritoneal ambulatoria, lo que se plantea es disminuir los contactos de los pacientes en diálisis peritoneal con el sistema de salud y con el equipo médico, realizar teleconsulta, lograr que los pacientes se hagan en el laboratorio a nivel descentralizado, utilizar videollamadas, que el control del estado del sitio de salida del orificio salida del catéter peritoneal se haga por fotografía o por videollamada, pero de alguna forma tratar de disminuir el ingreso y el control y el contacto con otros pacientes con el sistema de salud, y si el paciente tiene que ingresar, aplican todas las recomendaciones que fueron descritas para las unidades de hemodiálisis. Otro aspecto importante, además de los pacientes, es el tema del personal de los centros de diálisis. El personal de los centros de diálisis es finito, es difícil de reemplazar. Es un personal que está expuesto a la posibilidad de contagio, y si tiene contagio requiere dejar de trabajar durante un periodo prolongado. Por lo tanto, como personal expuesto, está demostrado que los personales de las unidades de diálisis pueden adquirir la enfermedad, deben utilizar todas las medidas de protección estándar de acuerdo a la forma de tratamiento de los pacientes y al riesgo que tiene el paciente, de acuerdo a las reglas y los lineamientos que se plantea a nivel de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, CDC, y que estas guías recogen y están bien descritas en las mismas, y no es necesario profundizar en ellas, salvo en un aspecto. El aspecto es que el personal debe entrenarse en cómo usar los insumos de protección personal, porque el mayor riesgo es el riesgo de pensar que uno está seguro. Si no hace las cosas en forma adecuada, puede transmitir la enfermedad a sí mismo o a otros. Entonces hay toda una dinámica de manejo de las batas, de las máscaras, que debe cumplirse, y debe, así como se entrena a los pacientes, hay que reentrenar al personal en forma permanente para tener una estrategia adecuada. Porque el problema es que además el personal de salud puede ser vector, pero también es huésped susceptible, y tenemos que cuidarlo al máximo, tenemos que cuidarnos al máximo. Las recomendaciones están en la guía y las pueden consultar allí. Debe limitarse el uso de áreas comunes en las unidades de diálisis para uso del personal, como los comedores. El personal tiene que lavar, y nos tenemos que lavar las manos antes y después del contacto con cada paciente, o usar alcohol gel. Es necesario realizar un registro de todo el personal sanitario que atiende a los casos sospechosos o confirmados para hacerle seguimiento, y el riesgo debe ser valorado en forma individualizada para cada uno de los integrantes de los sistemas de salud. Nuestro objetivo en este momento es salvar vidas, disminuir la probabilidad de infección grave de nuestros pacientes, que son pacientes de riesgo, ganar tiempo, aumentar el tiempo para que la epidemia se aplane, y de esa forma tener un ahorro adecuado de recursos humanos, recursos económicos, de insumos que van a escasear y escasean en nuestras áreas. Los individuos con injuria renal aguda, los pacientes con injuria renal aguda, se recomienda que sean internados en áreas exclusivas para pacientes con la enfermedad, y en la medida de lo posible se hemodialicen en esas áreas y no sean transferidas a unidades de diálisis ambulatoria. Pero si no hay áreas hospitalarias exclusivas para los pacientes con COVID-19, hay que seguir las mismas recomendaciones
que se planteaban para las unidades de hemodiálisis crónica. No tener puestos de hemodiálisis que estén más cercanos a 1.8 o 2 metros, hay un planteo que ha generado resistencia dentro del grupo de trabajo, que era la posibilidad de que hubiera pacientes con injuria renal aguda que tuvieran que dializarse en unidades de hemodiálisis crónica, porque es la única disponible. Sabemos que eso existe en muchos países y hay que tenerlo en cuenta, y es así que se tuvo en cuenta esta recomendación, que si algún paciente con injuria renal aguda no crítico se tiene que hemodializar en una unidad de diálisis crónica, no lo recomendamos, pero tiene que seguir las recomendaciones que se plantean en cuanto al manejo de pacientes positivos de la enfermedad en las unidades de diálisis crónica. ¿Cuál es la mejor técnica de diálisis? No lo sabemos aún. Se plantea que las técnicas continuas en pacientes extremadamente graves es la mejor opción, pero lo importante es que hay que dar la mejor técnica de diálisis posible con la mejor dosis de diálisis posible de acuerdo a las características y condiciones del lugar donde estamos, porque sabemos que hay poca disponibilidad de recursos en estos aspectos en muchos países o regiones de América Latina. En relación a los donantes, se recomienda que en situación de brote se posponga la donación de órganos, sangre, células y tejidos, y más aún luego de la exposición a un caso confirmado o luego de regresar de países con transmisión local sostenida. Los casos confirmados de COVID-19 deberían descartarse como donantes durante un periodo tras la resolución de los síntomas, y para los potenciales donantes de órganos en riesgo de haber sido infectados, se deben realizar las pruebas de laboratorio para descartar la presencia del virus. El periodo de tiempo definido varía entre 14 y 28 días, y casi todas las guías establecen que hay que prolongar un poco el plazo antes de aceptar un donante y llevarlo a 21 días como plazo de seguridad, dado que ese valor de 14 días de tiempo de incubación en realidad es la mediana, pero hay pacientes que tienen un tiempo de incubación más largo antes de aparición de los síntomas. Y en el caso de la donación de fallecidos, se recomienda desestimar la donación si el posible donante visitó alguna de las áreas afectadas o estuvo expuesto a un caso confirmado en los 21 días previos. Y en la donación de vivo también se recomienda posponer la donación si se ha visitado alguna de las áreas afectadas. Estas recomendaciones terminan con la única observación en negrita que tiene las recomendaciones, que es que todos los casos sospechosos o confirmados deben ser reportados a la autoridad sanitaria local de acuerdo con lo que establezca esa autoridad sanitaria, porque la vigilancia epidemiológica es fundamental para la toma de decisiones en el área de salud y a nivel poblacional. Y estas recomendaciones obviamente se irán actualizando progresivamente. Esta es la bibliografía que se consultó, y queremos decir que a nivel de SLAN, además de las guías, en la página web de SLAN están un repositorio de publicaciones y recomendaciones referentes a esta pandemia que se actualizan diariamente. Hoy se subieron una revisión que realiza el doctor Lombardi del Grupo de Injuria Renal Aguda sobre las alteraciones renales en la enfermedad por coronavirus. Y hoy también se disponibilizó para todo el personal de enfermería de toda América Latina y el Caribe los 2 cursos de entrenamiento de enfermería para hemodiálisis o con insuficiencia renal aguda que se hicieron el año pasado en acuerdo con EBIMED, con la Sociedad Argentina de Enfermería y Nefrología y el Departamento de Enfermería de Clínicas del Hospital de Clínicas de Uruguay. Estos 2 cursos, que eran cursos pagos, se quedaron liberados justamente porque tenemos que dar apoyo a la formación de recursos humanos en salud que van a escasear. Estos cursos, además, dada la situación grave que se está viviendo en España en el momento actual, nos comunicamos hoy con la presidenta de la Sociedad Española de Nefrología y se los ofrecimos también como colaboración con nuestros colegas de España para que puedan formar recursos humanos en enfermería si los precisan. Es así que el papel de SLAN en este momento es justamente hacer frente a la epidemia, tratar de disminuir el brote, el impacto que tiene sobre los pacientes con enfermedad renal crónica, en diálisis, trasplantados o no en tratamiento sustitutivo,
a través de recomendaciones, la presencia de cursos, difundir el conocimiento a través de webinarios como el que estamos haciendo ahora, generar materiales didácticos para pacientes, para el personal y colaborar con otras organizaciones a través de alianzas estratégicas como la Sociedad Española de Nefrología, porque tenemos una responsabilidad social en esto, la Sociedad Internacional, Infectología, STALIC y OPS, porque vamos a estar en este periodo, vamos a tener muchas personas que nos van a pedir la ayuda y que están en las sombras y que del balance que nosotros hagamos de nuestras acciones seguramente va a depender el éxito o fracaso de lo que podamos hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su participación. Si el doctor Masha está listo. Sí. Yo creo que de momento tenemos bastantes preguntas, pero démosle por cuestión de tiempo y al final las discutimos, ¿no? Y también para que Alejandro tome un poco de aire y de agua. No hay problema. Doctor Mascheroni, ¿usted está listo? Sí, ningún problema. De acuerdo. Bueno, buenas noches a todos. Agradezco mucho a la posibilidad de SLAN y a los compañeros del GRONCOM que tanto trabajan y tan bien por esta invitación. Lo que yo voy a comentar junto con ustedes es un aspecto distinto del que comentó Alejandro, con algunas controversias con respecto al tratamiento, mecanismos y perspectivas. La primera controversia ha surgido con respecto a este artículo, que es una carta aparecida muy recientemente en Lancet, de Lei Fang, donde llama la atención que un grupo de pacientes que no sobrevivieron de alguna de las series publicadas tenían enfermedad, un grupo considerable, tenían enfermedad diabética o enfermedad cardiovascular, y en 2 o 3 series comenta este aspecto. Y llama la atención que refiere que todas estas patologías son habitualmente tratadas con inhibidores de la enzima convertidora o con bloqueantes ATR. Estas 2 medicaciones habitualmente tienen la capacidad de aumentar una enzima convertidora 2 de angiotensina, que ahora la vamos a repasar un poquito, que actúa como receptor del coronavirus, el COVID-19. Entonces, su planteo es que la mala evolución de estos pacientes podría llegar a depender de que esta medicación que reciben este grupo de enfermos puede ser un elemento predisponente para aumentar los niveles de esta enzima receptora y predisponerlos a una mayor tasa de infección. Y proponía que se evaluara cambiar la medicación a estos pacientes. Esta referencia que hace el doctor Fang con otros colaboradores llega a la prensa, llega a la población, y muchos pacientes entraron en temor de que estaban tomando esa medicación, que pudieran estar con esto más predispuestos a sufrir la infección, y la dejaron. Así que quiero repasar un poquito estos aspectos que comenta el doctor Fang para ver si tienen alguna asidero. La controversia entonces es si el uso de los IECA y de los ARA2 implican una peor evolución de los pacientes con eventual infección por coronavirus. Si es el aumento de la ECA2 la razón de este efecto, y por el mecanismo si puede el ibuprofeno, porque también he citado el ibuprofeno y la pioglitazona como elementos que pueden provocar aumento de esta enzima, y sugiere también que el ibuprofeno no debería usarse como agente antiviral. Vamos a revisar un poquitito esto. Aquí ven ustedes, fíjense que la parte izquierda del sistema renina-angiotensina es lo que nosotros habitualmente más conocemos, que no lo voy a repasar, pero fíjense que del lado derecho es lo que menos habituados estamos a ver, donde entra en acción esta enzima, enzima convertidora de angiotensina 2,2, que tiene una acción distinta porque tanto una acción sobre la angiotensina 1 como la angiotensina 2 provoca la formación de otros mediadores que tienen efecto antihipertensivo y antiproliferativo.
es decir, que la angiotensina 1 y la angiotensina 2 no solo son producidos o estimulados por la enzima convertidora que nosotros conocemos, sino también por la enzima convertidora 2. Y a la vez, la enzima convertidora que nosotros sí conocemos tiene una acción en la producción de esta angiotensina 1,7 que tiene los efectos antihipertensivos y antiproliferativos. Aquí vemos las drogas que comentaba el doctor Fan, tanto la pioglitazona como el ibuprofeno, tienen capacidad en las personas diabéticas de aumentar los niveles de esta enzima ECA2. El lisinopril y el losartán tienen ese mismo efecto. El olmesartán también tiene ese efecto de aumentar la actividad, en este caso medida por el RNA mensajero de esta enzima. Es decir, que es cierto que existe evidencia de que estas dos enzimas, de que este tipo de medicación provoca un aumento en los niveles y expresión de esta enzima que actúa como receptor del coronavirus. Fíjense ustedes que esta es la proteína Spike, que es la que se conecta con este receptor del virus, y este es el receptor de la membrana que se infecta. Aquí lo ven ustedes en una forma casi tridimensional. Y mediante esta conexión es que se internaliza el virus y se realiza la fusión con la célula. Aquí tiene la forma tridimensional de darla. Esto termina en una invasión del virus de diferentes células, puede ser tranquilamente una célula AT2 del pulmón, con la producción y la replicación viral adentro de su célula, de esa célula, a través de ese receptor ECA2. Aquí tienen ustedes la estructura. Este receptor fue muy estudiado en los otros tipos de virus de coronavirus, el SARS inicialmente, y fíjense que tiene muy poca diferencia en el sistema de unión con el receptor de este nuevo coronavirus. Además, hay pruebas experimentales donde se determina que la lesión pulmonar tiene relación con esta ECA2, porque fíjense ustedes que estas células transfectadas con receptores para el HIV no tienen lesión, pero estas células transfectadas con la proteína S, la proteína S es la proteína Spike del virus, junto con el agregado de esta ECA2, produce la lesión sincicial de la célula pulmonar. Es decir, que no cabe duda que esta célula, además del receptor, tiene que ver con, esta enzima tiene que ver con la producción del daño pulmonar. Ahora, este receptor no solamente se encuentra en el pulmón, se encuentra en el pulmón, en el corazón, en el tracto respiratorio, en los intestinos, en los riñones, en el hígado. Lo que está en rojo es lo que más se expresa. Y fíjense ustedes que esto tranquilamente puede tener una relación con los síntomas, porque tanto la disnea como la diarrea, como la injuria cardíaca aguda, la falla renal aguda, tienen que ver probablemente con estos receptores, además de las alteraciones pulmonares e intestinales. Estos receptores tienen una gran expresión también en todo lo que es la cavidad orofaringia, que es el lugar donde probablemente mayormente entra, y fundamentalmente la parte posterior de la lengua son donde más receptores hay y donde puede ser el mecanismo por el cual, por esa vía, los pacientes se infectan. Pero debemos tener presente que hay algunos controles donde se ha encontrado el virus en la orina y en la materia fecal, es decir que hasta ahora, si bien tenemos un infectólogo que nos podrá decir mucho mejor que lo que digo yo, que no lo soy, no está totalmente descartado que estas otras formas puedan tener algún efecto de contagio tanto orofecal como a través de la orina. Ahora, esto es un aspecto, pero fíjense ustedes que la acción que hace este virus cuando se relaciona con la ECA2 es una down regulation, es decir, que disminuye los niveles, lo cual va en contra de lo que decía Fan, es decir, si estamos aumentando los niveles de esta ECA2 y lo que hace el virus es disminuirla, probablemente ese aumento, porque esta enzima tiene que ver con la homeostasis de la célula pulmonar, la normalidad de la expresión de esto tiene que ver con la normalidad de la célula pulmonar, probablemente el efecto no sea tan directo de que aumentar los niveles de esta enzima sea deleterio y predisponente para la infección. Y además existe evidencia de que un inhibidor
del receptor AT1, como son algunos de los sartanes, disminuye el daño frente a el desafío del virus. Es decir, que existe algún tipo de evidencia de que las apreciaciones del Dr. Fang, que son simplemente teóricas y prácticamente no basadas en ningún hecho práctico ni de firmeza clínica, no sean correctas. A partir de esto, como ustedes ven, aquí hay 4 sociedades poderosas de hipertensión: la International Society of Hypertension, la European Society of Cardiology, European Society of Hypertension y la Sociedad Española de Hipertensión, que salieron a confrontar un poco con esto, diciendo que los pacientes no debían suspender su medicación, que no existía evidencia para hacer ese tipo de indicación de suspensión de medicamento, ni tomarlo como cosa de automedicación, y que se deberían esperar más datos. Los statements de estas sociedades son muy escuetos, pero van directamente al hecho de que tiene que ser un médico el que diga si el paciente tiene que suspender la medicación o no. El otro punto que voy a comentar es de algunas controversias de tratamiento, porque como ustedes verán, ya hay algunos reportes donde el uso de 2 antivirales, lopinavir y ritonavir, no mostró efectos positivos en el tratamiento de los pacientes con esta infección del COVID-19. Entonces, es necesario buscar otros tratamientos que puedan estar disponibles y que puedan mejorarlo frente a la tragedia que significa esta enfermedad. Entonces les voy a contar algunas cuestiones sobre las controversias sobre si son la cloroquina y la hidroxicloroquina agentes terapéuticos efectivos, cuál puede ser el mecanismo de acción, cuál puede ser más, si alguno de los dos puede ser más efectivo que el otro, y si hay algún tipo de evidencia clínica. No se olviden que el hecho de que tenemos esta enfermedad tan reciente, que toda la información es bastante preliminar y muy recientemente producida. Aquí hay estudios anteriores con los otros tipos de coronavirus, donde la cloroquina se mostró como un potente inhibidor del SARS, desde este coronavirus que apareció en el 2002. Y fíjense ustedes que en una forma dosis dependiente disminuía mucho la proliferación del virus, se inhibía esta formación, como lo puede ver en este estudio de imagen, y aquí en forma graficada se ve cómo disminuye el porcentaje de inhibición, aumenta a medida que se aumentó la dosis de coronavirus en estas células beta. Aquí tenemos otra evidencia, y parece haber un plató en el nivel de dosis que se puede dar al menos experimentalmente, de cloroquina para producir la inhibición del virus. El mecanismo por el cual puede ser es realmente múltiple. Aquí tienen ustedes un virus y los distintos lugares donde puede actuar la cloroquina. Yo lo resumí aquí. Como ustedes vieron, puede inhibir la replicación viral, puede inhibir la fusión celular aumentando el pH endosómico. Necesariamente el pH tiene que ser acídico para que se produzca la fusión con el retículo endoplásmico, y alterar la glicosilación de esta enzima, esta ECA2, para disminuir la adhesión viral. Estos parecen ser los mecanismos por el cual podría actuar. Ahora, también se probó la cloroquina junto con un antiviral, el remdesivir, que también parece tener un buen efecto inhibitorio, pero por lo menos desde que yo conozco no hay ninguna evidencia clínica todavía que pueda ser mostrada. Ahora, hay algunos factores que llaman la atención porque aquí, si bien no hay ninguna referencia, no hay ningún trabajo clínico, hay este trabajo, publicado también de Gao recientemente, habla de que hay resultados con más de 100 pacientes que han demostrado que el fosfato de cloroquina es superior al tratamiento control en inhibir la exacerbación de la neumonía, mejorando los hallazgos de las imágenes pulmonares, promoviendo una conversión negativa del virus y acortando el curso de la enfermedad según las breves noticias que se tienen, y que no hubo prácticamente efectos adversos de consideración. Pero estos datos no están disponibles, es solamente una referencia de Cao. Por lo tanto, hay otro autor, virólogos franceses, que llaman un poquito la atención y bajan un poco el entusiasmo, porque refieren que los datos in vitro sugieren que la cloroquina inhibe el SARS
pero ya se usó en otras investigaciones previas y la actividad in vitro no tuvo un beneficio en los modelos animales de la infección. Se le ha propuesto la cloroquina varias veces para enfermedades infecciosas agudas en humanos sin haber tenido éxito. Y los resultados de los trials de cloroquina que están en marcha han sido anunciados, pero no hay ningún acceso a esos datos todavía. Por lo tanto, falta todo el proceso de peer review de esta información como para que podamos tener una idea clara de lo que pasa con la cloroquina. Y aquí tenemos que ver también una comparación de cloroquina con hidroxicloroquina. Observen ustedes que estos modelos farmacocinéticos basados en fisiología han determinado que, del modo que lo veamos, la cloroquina es un poco más efectiva en inhibir la replicación viral que lo que es la cloroquina. La hidroxi parecería ser, tanto en tratamiento como en tratamiento profiláctico, parecería ser más efectiva y con menos efectos indeseables que la cloroquina. Y con estos modelos, este grupo de Yao, también publicado muy recientemente, determina una dosis posible de tratamiento que sería de hidroxicloroquina de 400 miligramos cada 12 horas por un día, seguido por 200 miligramos cada 12 horas por 4 días más, que parecería ser, según el modelo, una dosis efectiva para disminuir la replicación viral y enlentecer el curso de la enfermedad. Ahora, otra de las cosas que yo le preguntaba es si existía evidencia clínica con respecto a esto. Bueno, existe un trabajo de un grupo de Marsella que evaluó a 26 pacientes con hidroxicloroquina y 16 con controles, cuyos criterios de inclusión era que fueran mayores de 12 años, que tuvieran PCR positiva para este virus, que fuera hospitalizado independientemente de su condición clínica, y lo que le dieron fue hidroxicloroquina 600 miligramos por día durante 10 días. Y en 6 pacientes se le agregó acitromicina por 5 días por otra intercurrencia infecciosa. Fíjense lo que ocurrió medido por el porcentaje de pacientes que negativizaron la PCR. Esto es el grupo control y este es el grupo con hidroxicloroquina. En 6 días había negativizado un porcentaje bastante considerable de pacientes. Y si analizamos los 5 pacientes aparte que tenían además acitromicina, fíjense que parece tener un efecto sinérgico y un efecto muy positivo sobre la negativización de la prueba de PCR. Así que el tema de la hidroxicloroquina, sí o no, está muy en pañales. Está agregado la noticia que dio el presidente Trump de usar hidroxicloroquina en sus pacientes como una droga ya conocida por uso en múltiples otras patologías. Y lo cierto es que frente a una situación de tener que lidiar con pacientes de estas características, una enfermedad tan grave y con un perfil de efectos indeseables bastante bajo, con pacientes que tengan una función renal relativamente aceptable, probablemente muchos de nosotros usaríamos esta medicación a falta de otras opciones terapéuticas. Existe otro trabajo muy reciente también, donde se usó otro anticuerpo monoclonal, un inhibidor de la interleuquina 6, el tocilizumab, y fíjense ustedes que es un caso demostrativo cómo fue mejorando las lesiones pulmonares antes del tratamiento y después del tratamiento. Y fíjense ustedes cómo bajó los niveles de proteína C reactiva, cómo bajó la temperatura rápidamente, cómo disminuyó la necesidad de mayores concentraciones de oxígeno para que el paciente tuviera una saturabilidad adecuada, y fíjense cómo fue aumentando la saturabilidad de los pacientes a medida que se le dieron durante 5 días el tocilizumab. Así que estamos muy en pañales, muy en pañales con el tema del tratamiento, pero por lo menos algunas pistas aparecen y probablemente en las próximas semanas o meses, porque esto tiene un ritmo muy vertiginoso de presentación de trabajos y demás, tengamos más elementos clínicos como para poder hacernos de algunas herramientas, que por supuesto estarán dirigidas siempre por los infectólogos. Y permítame mostrarle este trabajo que hablaba de que la presencia de grandes reservorios de virus del tipo SARS en este tipo de murciélagos, murciélagos en herradura, junto con la cultura de comer animales mamíferos exóticos en el sudeste de China, es una bomba de tiempo. Ahora, ustedes dirán, claro, esto lo dicen ahora. No, este trabajo fue publicado en el año 2007 y ya estaba estableciendo que estábamos en un riesgo de tener una enfermedad de este tipo. 13 años antes nos
o 12 años antes nos avisaron que esto podía llegar a pasar y finalmente pasó. Así que les agradezco mucho, esto es lo que quería mostrarles, es todo elemento de controversia, no hay respuestas taxativamente claras para estos aspectos que planteé, pero se agregan a toda la controversia y a los problemas que tenemos para el manejo de esta enfermedad. Muchas gracias. Gracias, doctor Mascheroni. Seguimos con las opiniones del panel de expertos. Abro el micrófono para nuestros panelistas. Doctor Mizrahi. Sí, yo quería hacer algunos comentarios en lo que tiene que ver con la donación y el trasplante en esta pandemia. Y realmente ha sido absolutamente negativo para los programas de trasplante. En una palabra podríamos decir que prácticamente los principales programas de trasplante de aquellos países más exitosos hoy están absolutamente detenidos, como el caso de Italia, como el caso de Francia, como el caso de España. Particularmente también en Uruguay, en estos primeros 3 meses del año, entre enero y febrero, nosotros llevábamos realizado prácticamente un trasplante renal cadavérico cada 2 días, y en estos últimos 10 días no hemos tenido ninguna comunicación de potenciales donantes. Obviamente que acá están influyendo muchas cosas, ¿no? Pero particularmente las unidades de terapia intensiva están preparándose para la llegada de los pacientes infectados graves y están disponiendo de un número de camas importante para recibir ese contingente de pacientes. Obviamente que esto ha hecho que en estas últimas 2 semanas la comunicación de aquellos pacientes con injuria encefálica aguda haya disminuido, porque son obviamente las razones que se han argumentado, y esto ha determinado una caída pero muy significativa del número de trasplantes que se han realizado en estos últimos 15 días, y seguramente esto va a determinar un parate importante en la actividad. Por otra parte, también hay que considerar a aquellos potenciales donantes de las unidades de terapia intensiva estén con riesgo también de presentarlas, también son descartados. Acá particularmente en Uruguay tenemos un problema adicional, que es la dificultad para poder realizar los test diagnósticos para descartar la infección viral. O sea que es una sumatoria de cosas que se van dando, que están haciendo que los programas de trasplante prácticamente estén detenidos, como se ha detenido el trasplante renal intervivo, y prácticamente estamos ahora dentro de los otros órganos con el trasplante cardíaco y el trasplante hepático, dejando activos para aquellos pacientes que estén en situación de urgencia o de emergencia. Evidentemente que este es un escenario absolutamente nuevo, al cual tenemos que ir adaptándonos. Como lo decía Alejandro y el resto de los colegas, esto para la enfermedad renal crónica está determinando un bloqueo de una de las opciones terapéuticas que teníamos en la mano, como era el trasplante renal, tanto de donante vivo como donante cadavérico, y realmente está poniendo encima de la mesa un escenario bastante dificultoso y bastante negativo, porque se van a ir continuando con el creciente número de pacientes que ingresan a terapia de sustitución por hemodiálisis, diálisis peritoneal, y aquella salida, aunque fuera pequeña, que tuviéramos con el trasplante renal, no la vamos a tener en los próximos meses, y eso va a ir generando una sobredemanda
de los servicios asistenciales, de los centros de diálisis y de diálisis peritoneal, que van a poner seguramente un elemento más de jaque para los sistemas sanitarios del Uruguay y del resto de Latinoamérica. Muchas gracias por su participación, doctor Mizrahi. Dejaremos las preguntas también respecto al trasplante renal después de escuchar a nuestros panelistas. Ahora cedo el micrófono al doctor Pedro Ordúñez, epidemiólogo, representante de la Organización Panamericana de la Salud. Doctor Ordúñez, ¿me escucha? Sí, muchas gracias. ¿Me están escuchando ahora? Sí, doctor. Ok, muchísimas gracias por la oportunidad, particularmente al doctor Ferreiro por la invitación. Y lo que tengo que hacer como comentario es el siguiente. En primer lugar, me parece muy oportuna y muy prudente esta reunión del día de hoy. La presentación de Alejandro cubrió una amplia gama de temas. Yo creo que cubrió todos los temas que estamos mirando en diferentes lugares. Y también la segunda presentación más orientada al tema clínico y la controversia en relación a la inhibidora de enzima convertidora en angiotensina como un nuevo elemento que ha surgido en este asunto. Son elementos principales de lo que se está discutiendo hoy y algunas de las opciones terapéuticas. Yo solamente quisiera hacer un comentario. Ya sabemos que el nivel de afectación que estamos teniendo es enorme. La afectación puede ser todavía mucho más grande y hay que prepararse para que esto ocurra durante un periodo de tiempo prolongado. Esa es la primera cuestión que yo quería llamar la atención. La mayoría de los sistemas de salud están reaccionando apropiadamente, obviamente, para tratar de contener la propagación de la enfermedad y también para lo que le han dado en llamar en el aplanamiento de la curva para tratar de que la cantidad de casos no sobrepase las capacidades que tienen los sistemas. Ahora, lo que a mí me gustaría llamar la atención es reforzar de nuevo el tema de que los enfermos con enfermedades crónicas, particularmente con enfermedad cardiovascular, hipertensión, diabetes, enfermedad renal crónica, etcétera, son los más vulnerables a esta epidemia. Y pudieran estar en riesgo de que el sistema esté tan ocupado haciendo el trabajo de prevención de la epidemia que no le estemos prestando suficiente atención a los enfermos con enfermedades crónicas ahora mismo. La manera que incluso tendríamos que tener para evitar la muerte o para evitar las complicaciones del grupo más vulnerable es que tengan la mejor condición clínica posible. Por tanto, los sistemas de salud deberían garantizar en este momento una óptima calidad de tratamiento de los enfermos con enfermedades crónicas, asegurarles los medicamentos y la disponibilidad de medicamentos y de insumos de salud pública, como por ejemplo como el tema de la diálisis, y que el colapso del sistema no lleve a la desatención de estos casos, porque definitivamente entonces traerá mayores complicaciones y mayor cantidad de muertes. Entonces, este es un tema que yo creo que hay que afianzar bien. Ese es un primer tema. Y el segundo tema que quería comentar, en efecto, no hay evidencia suficiente para decir vamos a suspender los ACE inhibidores o los ARA2 en este nivel de la epidemia, pero les puedo decir que hoy la OMS ha conformado un grupo para el estudio de este problema y que esperamos que puedan tener una posición en un relativo corto tiempo. Así que yo quiero terminar solamente volviendo al llamado que el doctor Ferreiro estaba haciendo. ¿Cómo cuidamos nuestro personal? En el caso de los nefrólogos y el personal de diálisis y hemodiálisis, extraordinariamente escaso, basado en cualquiera de los datos que tenemos, número uno, y extraordinariamente especializado, no se sustituye con otro personal como en otros puestos del sistema de salud. Así que yo creo que hay que hacer abogacía en dos sentidos. Uno, cómo cuidamos a nuestros enfermos crónicos de manera que puedan resistir el embate de la epidemia y la enfermedad. Y número dos, cómo cuidamos y protegemos nuestro personal sanitario, particularmente el sumamente especializado que no se puede reemplazar con facilidad. Quiero solamente agradecer la oportunidad y felicitarles por la sesión de esta noche.
Muchas gracias, doctor Ordóñez. Gracias por sus valiosos comentarios, por su experiencia. Y ahora cedo el micrófono al doctor Eduardo Savio, infectólogo, quien nos dará el punto de vista, pues obviamente desde la parte de infectología crucial en estos momentos. Doctor Savio, ¿me escucha? Sí, la escucho. Buenas noches. Adelante, doctor, gracias. Sí, lo que yo estaba pensando al escucharles como infectólogo es un concepto importante que hoy día, ante este evento pandémico que afecta a las Américas ahora, lo más importante es la consigna de identificar, testar y tratar a los pacientes, dado que si llegamos a situaciones tardías sin diagnóstico, esto se va a expandir cada vez más. En consecuencia, tenemos que aumentar las capacidades de diagnóstico laboratorial en toda la región, apelando, por supuesto, al PCR, que es el gold standard en todo esto, pero no podemos ignorar que ya hay otras técnicas de diagnóstico, como lo son la detección de anticuerpos IgM-IgG contra el SARS-2 coronavirus, que tienen una alta sensibilidad y menor especificidad, como es obvio, pero que es un recurso valioso, sobre todo como diagnóstico rápido, y que permiten tener un diagnóstico en unos 10 minutos y tomar decisiones que después deberán ser refrendadas por PCR. Entonces, básicamente, diagnosticar. En lo que hace a tratamiento, ya escuchamos cosas muy interesantes de nuestro colega de Ecuador, y yo quería mencionarles que en rigor hay solo 7 fármacos que están como disponibles, y el tocilizumab de artritis reumatoidea es el único aprobado hasta el día de hoy en China para el uso en pacientes. La cloroquina, usada desde el año 1944, y su homólogo, la hidroxicloroquina, usada por las propiedades antivirales e inmunomoduladoras, son atractivas, dan resultados en pequeño número de pacientes, pero a veces uno en este escenario no se animaría demasiado a hacerlos, puesto que la contraindicación formal es la enfermedad renal avanzada, al igual que la injuria hepática avanzada por mecanismo de excreción. O sea que la hidroxicloroquina, quizás nos alejemos un poco de ella y miremos más a los inhibidores de proteasa, lopinavir, ritonavir y atazanavir, con pocas experiencias como que se mencionó, pero que algunos grupos de opinión en América Latina están dispuestos a usarlos porque quizás estamos muy familiarizados con él y manejamos muy bien efectos colaterales y otros. También está el favipiravir, el interferón alfa-2 beta en forma inhalada y el remdesivir, que fue diseñado para ébola y que no se usó en la enfermedad, pero creo que acá sí puede ser. Entonces, dentro de todas esas opciones terapéuticas, la realidad que tenemos en Latinoamérica, la disponibilidad, es la de lopinavir, ritonavir, atazanavir, obviamente el oseltamivir, que olvidé mencionar, y poca cosa más. Y un tercer punto que quería aclarar, pues es importante, es el beneficio de las vacunas. Yo coordino el comité de vacunas en la Asociación Panamericana de Infectología y seguimos muy de cerca todo esto. En esta semana, la primera vacuna de los NIH de los Estados Unidos fue puesta en marcha en Seattle, Washington, con un grupo de unos 45 pacientes de 18 a 55 años, en el cual ya se le aplicó la primera dosis de una vacuna que se va a dar cada 28 días en dosis variables y que lo que básicamente hace es inhibir justamente al receptor S, impidiendo que el virus entre en la célula, se multiplique y haga todo el daño celular que inicia la cascada de eventos que puede conducir a la muerte. En el mejor de los casos, esa vacuna no va a estar pronta hasta 2021, por lo tanto no esperemos que la vacuna sea una herramienta útil en este año para contener el brote pandémico. Hay que guardarla, como pasó con la vacuna de ébola, para más adelante, y si esto se vuelve endémico o hay un rebrote, se usará exitosamente tiempo después. Y por último, no olvidar algo que también se va aprendiendo más, que son los patrones radiológicos imagenológicos en esta enfermedad. ¿Por qué? Porque si bien es multiorgánica, el pulmón obviamente es lo más evidente y lo más afectado. Y hoy que ya hay descripciones muy claras de la experiencia adquirida afuera,
vemos que desde el punto de vista tomográfico, ante la sospecha de un COVID-19, los patrones más frecuentes tomográficamente son los de infiltrados de aspecto pulmonar periféricos, a veces aploemia en lóbulos superiores, y lo más característico es la ausencia de derrame pleural, la ausencia de adenomegalias y la ausencia de cavitación si hubiera condensación. Esos tres elementos casi descartan lo que puede ser una neumonía por COVID-19. En consecuencia, hicimos unas consideraciones importantes para nosotros en lo que hace al diagnóstico inmediato, opciones terapéuticas y al futuro con vacunas. Posteriormente estamos a las órdenes para cualquier discusión que quieran tener. Muchas gracias, doctor Eduardo Savio.